Buenas noches muchachos, vamos a analizar este caso. Esto es un paciente con SDRA, una paciente femenina que pesa 55 kilos de peso predicho. Muy bien. Aquí lo que queremos analizar es saber si tiene una buena configuración para su patología. Ojo, para su patología que es SDRA. Si está bien ventilada, la programación si es coherente con la ventilación protectora. Bueno, ustedes hicieron muy buenos comentarios y es muy cierto. Lo primero que vamos a analizar es el monitoreo gráfico, cómo está el monitoreo gráfico, y empezamos a observar esto que ustedes ven aquí, que es actividad expiratoria activa. Eso no debe estar, no debe existir, pero bueno, en realidad en la ventilación protectora no nos afecta los volúmenes ni nos afecta las presiones alveolares, así que en realidad en este momento no importa mucho esto, a menos que nosotros tengamos como objetivo sedar y relajar, o sea, tener relajación total con un RAT de -5, o sea, que no haya ni actividad diafragmática, pero aquí vemos que está haciendo alguna actividad expiratoria, lo que quiere decir que la relajación es incompleta. Bien, pero vayámonos a la configuración y empecemos a analizar lo más importante, que es la ventilación protectora con el peso predicho. El peso predicho está por encima de lo adecuado. Nosotros debemos ventilar volumen corriente de 4 a 6 cc por kilo de peso predicho. Y eso para 55 kilos le debe estar a 6 cc por kilo, le da 330, ¿verdad? 330. Para 5 cc por kilo, como dijo Ángeles, le da 275. Obviamente uno no hace descensos tan grandes como de 5 a 6, sino descensos de 20 a 30 mililitros. Pero lo importante es que ustedes se den cuenta que 480, o sea, si dividen 480 entre 55, están ventilando a 8.7 cc por kilo, por encima del objetivo, que es ventilación protectora, incluso por encima de una ventilación de un pulmón sano. Así que esto no se debe hacer. Bien, ahora tiene una presión meseta ya calculada previamente de 28. Presión meseta de 28. La presión meseta de 28 está cumpliendo el límite de seguridad, que es tenerlo por debajo de 30. Sí está en objetivo, pero está muy alto. Y además tengo prácticamente 150 mililitros por encima de lo que este paciente amerita. Ojo, solo si en realidad estamos en un contexto de SDRA. Bien, entonces el primer objetivo sería, como muy bien lo dijeron ustedes, disminuir el volumen corriente. ¿Cuánto le colocamos? Podemos utilizar 6 cc por kilo. 6 cc por kilo, ¿cómo sería? 330. Entonces vamos a colocarle aquí de otro color 330. Muy bien, eso para empezar. Eso primero. ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Un descenso significativo de las presiones de la vía aérea, la más importante, que sería la presión meseta. ¿Cuánto puede bajar ese descenso de 150 mililitros? Porque como ya está fuera de metas de 8.7, tú lo puedes bajar a 6 cc por kilo, que es el límite superior de la ventilación protectora. Ese descenso marcado te puede generar incluso presiones mesetas por debajo de 24, y esto sería un excelente objetivo. Esto tendría una supervivencia altísima. Entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer una ventilación protectora. Incluso uno hace ventilación protectora en pacientes que tienen
tienen neumonía grave, no tienen SDRA, pero el paciente tiene riesgo de hacer un SDRA. Si tiene ese riesgo de progresar a SDRA, uno debería empezar a plantear ventilación protectora. Muy bien, de forma preventiva. Bien, el segundo parámetro a evaluar sería el tiempo inspiratorio. Aquí este Puritan 840 no me da para programar tiempo, sino flujo, el flujo inspiratorio, que es lo mismo. Ustedes saben que a mayor flujo, menores tiempo, y a menores flujos, mayores tiempos. 50 de flujo le está dando un tiempo inspiratorio de 0.9. Esto da un tiempo inspiratorio de 0.9. Ya se está registrado en los datos de la ventilación mecánica cuando la evaluamos. ¿Y qué pasa? Que 0.9 está dentro del rango, sí. Deberíamos tener el objetivo entre 0.8 y 1.2. Ojo, tener en cuenta que uno nunca sacrifica tiempo inspiratorio disminuyéndolo por debajo de 0.8. ¿Por qué? Porque uno recluta los alveolos en inspiración y los mantiene estables o abiertos con la PIP, ¿verdad? Por eso la PIP es un parámetro que una vez uno estableció un nivel de PIP para lograr el objetivo de mantener el alveolo abierto y mejorar la oxigenación, debe sostenerse. Pero no puedes hacer descensos abruptos, porque si te equivocas en el nivel de PIP y si necesitaba 14 o necesitaba 13 y lo bajaste a 10, por ejemplo, cambios grandísimos, esos cambios de 14 a 10 son un abismo. Uno hace cambios de máximo 2 centímetros de agua, o sea, de 2 en 2. Yo, dependiendo del paciente, el contexto, incluso hago cambios hasta de 1 centímetro de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la PIP de 1 en 1 o de 2 en 2 para saber si el paciente puede sostener la oxigenación, si el paciente incluso puede sostener la estabilidad alveolar sin necesidad de tanta PIP. Pero esto es una PIP que yo no recomiendo modificar como primera instancia, sino sería la última opción. La PIP se sube como primera opción. Una PIP en SDRA debe estar por igual o mayor a 10, pero nunca por debajo de 10, pero nunca descensos abruptos de PIP. Bien. Entonces, bueno, el tiempo inspiratorio sí está dentro del marco adecuado. O sea, tener una presión inspiratoria un tiempo inspiratorio de 0.9 está bien. Tiempo inspiratorio de 0.9 está bien, no me molesta. Y me gustaría un poco más entre 1 y 1.1, incluso hasta 1.2, porque tengo mayor tiempo inspiratorio para reclutar alveolo, pero 0.9 está bien. Otro parámetro a evaluar sería la PIP, ¿verdad? Con esto se supone que estamos, ya para llegar a 14 tuvimos que haber pasado por 10, mirar el contexto gasométrico y la estabilidad alveolar, el 12, el 14, todos estos rangos, y una evaluación bien adecuada del monitoreo y la mecánica pulmonar. Bien, entonces para llegar a 14 no hay problema, en realidad no me disgusta tener 14, el tema es la presión meseta, porque es que el paciente tiene 14, pero tiene un driving pressure adecuado a pesar de ese 14. Tener una presión meseta de 28. Acuérdense que el driving pressure es esto. El driving pressure es la distancia que hay entre la presión meseta y la PIP. Esto se llama driving pressure. Y el driving pressure de este paciente es de 14. O sea que está dentro del límite, que es menor a 15. Pero está limítrofe, está ahí cerquita del límite. Y esto no es un objetivo adecuado. Cuando tú le bajes esa cantidad de volumen corriente, va a descender la presión meseta, supongamos que baja
a 24, baja a 24, el driving pressure con los mismos 14 va a quedar en 10. O sea que tienes un objetivo mucho más lejano del límite. Y esto disminuye notablemente la mortalidad. Entonces miren cómo la configuración en ventilación mecánica impacta mucho en SDRA. Muy bien, entonces aquí ya hablamos del volumen corriente, que hay que descenderlo, el tiempo inspiratorio no nos disgusta, la PIP, para tomar la decisión de 14 hubo que haber pasado por toda esta trayectoria. El tiempo de pausa inspiratorio, y ustedes saben que esto no se programa 0.0 porque nos altera la relación IE. Bien, entonces vamos a hablar de la relación IE. El disparo, ustedes saben que está bien, la FiO2 es necesaria para mantener la oxigenación. Vamos a hablar de la relación IE. Y la relación IE depende de qué? En este contexto depende del tiempo inspiratorio, que nosotros no lo vamos a modificar. Recuerden que la idea es reclutar alvéolos en la fase de inspiración, así que debemos sostener. Si lo vamos a modificar, debe ser en el mismo rango entre 0.8 y 1.2, por lo menos si yo fuera el operador de este ventilador, yo se lo aumentaría a 1 para aumentar el tiempo de reclutamiento. Y la relación IE también depende de la frecuencia respiratoria. Pero es muy raro esta frecuencia respiratoria. Entonces, nosotros de una frecuencia respiratoria de 14 para un patrón restrictivo no es tan habitual verlo en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama trabajo respiratorio mínimo. Ok, yo lo tengo acá, vamos a mirarlo aquí. Esto aquí está. Se llama así: trabajo respiratorio mínimo. El trabajo respiratorio mínimo es el nivel de frecuencia respiratoria donde la mecánica pulmonar produce menos trabajo respiratorio. Vuelvo y repito, el trabajo respiratorio mínimo es la cantidad de frecuencia respiratoria que produce el menor trabajo respiratorio mínimo. Por ejemplo, los pacientes que son obstructivos trabajan menos cuando su frecuencia respiratoria está por debajo y llegando al 10. Su trabajo respiratorio mínimo es tener frecuencia respiratoria baja. Si una frecuencia respiratoria de 10, el paciente respira con menos trabajo. El paciente obstructivo, esto es propio de los obstructivos. O sea que tener 10 de frecuencia lo hace menos, le libera más la carga de trabajo. Por otro lado, los pacientes restrictivos se benefician más de frecuencias más cercanas al 20. Se dice que entre 18 y 20. Los pacientes restrictivos, como es este caso, el paciente con SDRA, tener frecuencias entre 18 y 20 genera menor carga de trabajo. Los pacientes no están generando carga de trabajo. Con esta misma premisa, esto se llama trabajo respiratorio mínimo. Con esta misma idea, una frecuencia respiratoria de 14 en esta programación puede inducir mayor trabajo respiratorio en un paciente restrictivo. No debería mantenerse frecuencias bajas, porque es un perfil restrictivo, sobre todo si es agudo. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de llevar la frecuencia respiratoria de este paciente a una frecuencia, ese sería otro objetivo, a una frecuencia que le disminuya el trabajo respiratorio mínimo. Entonces vamos a borrar aquí y le colocaríamos, por ejemplo, nosotros por convenio entre nuestro equipo de trabajo en ventilación mecánica empezábamos una frecuencia respiratoria en los pacientes con SDRA de 18, más cercano al trabajo respiratorio mínimo. Bien, entonces miren todos los ajustes solo conociendo que los objetivos de ventilación mecánica y la fisiología respiratoria.
Muy bien, entonces ya cambiamos el volumen corriente, el tiempo inspiratorio que lo dejamos constante, no lo vamos a modificar, y la frecuencia respiratoria. Pero ustedes saben que cada vez que yo modifico el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria, se me altera la relación IE. Y ese es otro parámetro a establecer. Tener una relación IE de 1,3 no es el objetivo de los pacientes restrictivos. Los pacientes restrictivos, como dice Juan, se benefician, pulmones restrictivos, de relaciones IE de 1, 2, 1, 1. En todos los patrones que hay, porque puede entre 1, 2 y 1, 1 está, por ejemplo, 1, 1, 7, 1, 1, 5, 1, 1, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 1, 1. Bien, y aquí vemos el ejemplo. Aquí, recuerden, vamos a mantener el tiempo inspiratorio, porque nosotros en esa fase del tiempo inspiratorio reclutamos los alveolos, los reclutamos, pero los mantenemos abiertos con el nivel de PIP. Por eso es que uno debe optimizar el tiempo inspiratorio, pero también el nivel de PIP. Estos van agarrados de la mano porque uno recluta con tiempo inspiratorio, pero los mantiene abiertos con PIP. Muy bien. Entonces vamos a sostener el tiempo inspiratorio en 0.9. ¿Y qué pasa con la relación IE? La relación IE es un factor que depende del tiempo inspiratorio o del flujo inspiratorio, y en este caso, que son las dos variables que vamos a modificar, de la frecuencia respiratoria. Pero como yo voy a aumentar la frecuencia respiratoria de 14 a 18 buscando el trabajo respiratorio mínimo, entonces yo voy a buscar una relación IE muy cercana a 1,2, como dice Juan. 1,2. Este es el objetivo. 1, 2. Muy bien. Esta relación IE ya me mantiene un poco más tranquilo porque es el trabajo respiratorio mínimo del paciente. Pero ¿qué pasa? Que como yo descendí volumen corriente a 330, lo más probable es que este paciente empiece a hacer en los gases arteriales hipercapnia. Entonces la respuesta va a ser siempre aumentar la frecuencia respiratoria, porque tengo que garantizar ventilación protectora con bajos volúmenes corrientes. No puedo empezar a subir volumen corriente porque se me elevan las presiones de la vía aérea. Entonces yo voy a sacrificar frecuencia respiratoria. Supongamos que le subimos de 18 a 20, sosteniendo que siempre el mismo tiempo inspiratorio. Entonces empezamos a cortar. Si sostenemos el tiempo inspiratorio este de aquí, que es 0.9, se sostiene, 0.9 se sostiene, 0.9 se sostiene. Pero a mayor frecuencia, si sostenemos el tiempo inspiratorio y aumentamos la frecuencia respiratoria, se nos empieza a cortar el tiempo expiratorio. Ese acortamiento del tiempo expiratorio empieza a tener un acortamiento de la relación IE. De 1,2, miren, 1,2 pasa a 1,17. Y si seguimos aumentando frecuencia respiratoria, por ejemplo, de 20 a 22, empezamos a cortar cada vez más el tiempo expiratorio, por ejemplo, 1,15. Y así sucesivamente hasta llegar a un nivel mínimo de 1,1. Por eso es que cuando Juan decía las metas y los objetivos del paciente con SDRA es tener una relación IE entre 1,2 y mínimo 1,1. Bien, porque este paciente se beneficia de sostener el tiempo inspiratorio para mantener el reclutamiento en inspiración y sostener con PIP los alveolos que ya están reclutados en expiración. Bien. Entonces miren que aquí en programación terminamos teniendo una frecuencia respiratoria que vamos a incrementar de forma progresiva, lentamente, dependiendo de la demanda del paciente por el CO2,
unos volúmenes bajos que vamos a ir ajustando dependiendo de las presiones de la vía aérea, un tiempo inspiratorio que debemos sostener siempre tratando de buscar un reclutamiento alveolar durante la inspiración y un nivel de PIB que nos sostenga el reclutamiento en la fase de inspiración y no lo sostenga en la fase de expiración. El nivel de FiO2 necesario para mejorar la oxigenación y todos los componentes para sostener un monitoreo ventilatorio adecuado, como presión meseta por debajo de 30, driving pressure por debajo de 15, que cumplimos las metas, índice de estrés por debajo de 1 o igual a 1, y adicional a esto, presión pico, porque también uno debe garantizar presión pico menor a 35. Con todo esto logramos los objetivos de una ventilación protectora en SDRA. Miren que esto no es fácil. Miren, yo les decía en el curso que el modo más difícil y sobre todo en SDRA es el modo ventilación controlada por volumen, por toda la cantidad de cosas, de información que uno debe tener en cuenta para lograr la ventilación protectora. Básicamente la conclusión es que esta configuración que tenemos presente en este ejemplo no tiene la garantía de una ventilación protectora para un paciente con SDRA.